Compañeros, vamos aclarando algunas cositas. Aquí les dejo una presentación, entonces cuando se me acabe el tiempo ustedes me cortan, no hay ningún problema, se les queda el material para lo que les pueda servir. En la medida en que me sacaron del juego, digamos, yo preparé el material con algunas referencias que puede permitirles, sobre todo, tener los documentos oficiales o las cumbres en las que ya se consiguieron cosas. O sea, yo creo que el diseño de la exposición que quería hacer hace referencia a cómo los movimientos sociales pueden seguir impulsando luchas, sin dicotomizar lo que es las tareas oficiales, ¿no? Es decir, cómo a partir de una declaración, de una firma, de un documento por parte de los presidentes o de una reunión, uno puede tener palancas o uno puede tener puntos de referencia para luchas ulteriores. En un campo que está siempre en disputa. Yo creo que cuando se habla de integración sudamericana, puede ser que se firme un mismo documento, pero cada uno de los que firmaron de pronto tiene en la cabeza una idea distinta de lo que firmó. Entonces, en las palabras hay una cuestión polisémica que es necesario permanentemente pelearla. Y aquí yo creo que es fundamental el romper con un mar de imposibilidades que nos tiene capturados en la izquierda. Entonces, si no hay tiempo, el mensaje final de lo que quiero decir es: compañeros, podemos hacer todo ya, ahorita. América Latina tiene las condiciones para cambiar las cosas ya. Y esa discusión entre si es capitalismo o socialismo y una cantidad de cosas, miren, ese es otro tema. Se están disputando cuestiones muy graves a nivel mundial, están cambiando las cosas de una manera dramática, violenta, en lo inmediato, y buena parte de las cosas que estamos discutiendo, con todo el respeto, con todo el cariño, realmente son irrelevantes. Realmente son irrelevantes, porque ¿con qué precio? ¿Qué es lo viable ahorita? ¿Cuál es el precio de la energía con la que es viable un proyecto o no? No tiene sentido. Esto que ahora ha conversado Ademar me parece que es central. Lo que estaba planteando hace un momento Gonzalo, yo creo que es crucial. ¿Cuáles son las inversiones que se pueden hacer? Eso es un problema de decisión política. Y la decisión política, conversábamos un poquito ayer, lastimosamente está en manos de unas élites que no tienen futuro. Es decir, las burguesías compradoras, que se discutía hace 50 años, ahora son burguesías compradoras financieras y especulativas. Es decir, en esa perspectiva no podemos dejar que sean ellos los que decidan el destino de América Latina. Son los pueblos los que tienen que decidir ese destino, obviamente sin condiciones como para decir, bueno, el día de mañana se acabó la empresa privada, las transnacionales, la explotación, la injusticia. No hay cómo, no se puede hacer así. Entonces, el proceso de transición en el día a día, en la hora, la podemos decidir desde la agenda de los pueblos. Y por eso me parece que es fundamental el replantearnos la discusión, no en términos de cómo encontramos un espacito en el vagón de lo que se está dando en la CELAC o en UNASUR. No. Es desde la agenda de los movimientos sociales lo que se juega la viabilidad de CELAC y de UNASUR en sí mismo, en lo inmediato. Porque al mismo tiempo que yo diría que tenemos condiciones para hacer todo ya, la ventana de oportunidad puede cerrarse en cualquier momento y hay que ser muy cuidadosos con posiciones triunfalistas de compañeros progresistas respecto a de que la cosa está tranquila. O sea, la crisis es muy grave, buena parte de lo que pasa en América Latina depende de factores externos a nosotros que pueden transformarse en un tris, y se está sincronizando un nuevo zambullido mundial que puede cambiar los precios internacionales, los indicadores de viabilidad financiera, los indicadores de sostenibilidad. La Organización Mundial del Espacio se está cambiando ya, ahorita. Y los temas de restricción externa cada vez están menos dependiendo de los flujos reales de energía y materiales que están muy relativizados por los subsidios y el manejo de los precios relativos, sino que cada vez tienen más que ver con el resto de componentes de la balanza de pagos
y de manera central, un tercer elemento que muy poco se estudia, ni siquiera en medios heterodoxos, el tema de la liquidez, el manejo de la tesorería, de la transaccionalidad, de la capacidad efectiva de pago, que es un tema que justamente nos convoca a discutir la noción de soberanía en el plano monetario y en el plano financiero. Bueno, entonces, compañeros, el contenido de lo que quisiera decir, de nuevo les queda ahí el material para que ustedes discutan, es cómo los movimientos sociales pueden proponer aquí y ahora no solo el qué, sino el cómo en el continente. Y hay que hacerlo ya, y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Yo me voy a remitir exclusivamente, compañeros, y me van a disculpar en eso, no hay tiempo para entrar en mayor detalle, a cuál ha sido la propuesta que hemos venido defendiendo respecto a la nueva arquitectura financiera. Aquí hay algunas referencias. La cuestión teórica hay que seguirla trabajando, ojalá haya más espacios para discutir esa cuestión. Me parece que esta es la que de alguna manera he estado defendiendo o sosteniendo con mayor coherencia los tres elementos básicos en torno a los cuales tiene que seguirse peleando el asunto. Hablamos de una nueva arquitectura financiera como concepto general en una disputa frente a lo que originalmente apareció como nueva arquitectura financiera, que fue planteado desde la extrema derecha monetarista, y eventualmente hemos logrado ganar, digamos, no solamente en el debate, sino en la concreción institucional, en cambios de política económica y del régimen de acumulación, en el capítulo doméstico en el Ecuador, en la propuesta regional y también en una propuesta mundial. Ahí les dejo algunos materiales respecto a eso. Los componentes básicos de esa propuesta tienen que ver con conceptos y funciones, no con el nombre de las instituciones. Si no les gusta el nombre, usted cambie el nombre, ese no es el punto. Ahorita la tarea de la transformación pasa por cambiar la lógica de la banca de desarrollo, cambiar la lógica de la moneda, de los mecanismos de transacción, y cambiar la lógica de la red de seguridad financiera, el control de la liquidez y el uso de la liquidez como estructura de poder. Es decir, cuando se habla de la cuestión primario extractivista, cuando se habla de la cuestión de la restricción externa, de lo que estamos hablando son de estructuras de poder. Y tiene que replantearse la discusión y el término rompiendo con la lógica tecnocrática y la compartimentalización entre lo que es finanzas, economía, política, ideología, y entender todo en términos de cómo podemos viabilizar una agenda de desarrollo, un proyecto de sociedad. Entonces, en estos tres planteamientos, y los pongo en estos términos, ¿no es cierto?, banca de desarrollo de nuevo tipo, red de banca central o red de seguridad financiera y sistema de compensación de pagos, me parece que es útil para trabajar acá porque es en esos términos que se han planteado las discusiones internacionales y las negociaciones oficiales. Entonces, podríamos tener otra terminología para el tema, pero así es como se han planteado las discusiones, y ustedes tienen como referencias inmediatas, por ejemplo, la Declaración de Quito de mayo del 2007, en la que ya queda sentado ese asunto, y más importante, el acta fundacional del Banco del Sur, que la firman 7 presidentes. Y esto es crucial, compañeros. Porque el problema de los movimientos sociales es un problema de attention deficit disorder. O sea, aquí tenemos una firma en la que está Lula, en la que está Kirchner, en la que está hasta Duarte. Ni siquiera es Lugo, Jorge, es Duarte. Tenemos 7 presidentes de América del Sur que ya firman eso. Y ya vamos a ver el contenido transformador que eso significa. Cómo los movimientos sociales podemos incidir sobre ese compromiso internacional y hacer que se cumpla, ya. Entonces, estamos dejando pasar el tiempo. Gonzalo presenta el documento de que el Banco del Sur ya debería ser. Sí, hace poco que tenía que empezar el Banco del Sur. Y estamos dejando que pase. Y lo que es peor, se está secuestrando el nombre de la nueva arquitectura financiera, secuestrando el nombre del Banco del Sur y de los otros términos, porque ya no pueden oponerse al avance institucional que se ha logrado y al avance en la conciencia de los pueblos del tema, pero le quieren cambiar de contenido y cambiar de naturaleza para convertirlo en más de lo mismo, en una réplica para que justamente nos sirva para hacer el IRSA o para reproducir el mismo papel, ¿no es cierto?, no solamente en la cuestión primaria extractivista, sino en los circuitos mundiales especulativos que hoy por hoy América Latina, incluyendo con gobiernos progresistas, lo está cumpliendo, lo está reproduciendo sin mayores cambios. Entonces les dejo ahí ese material para que ustedes vayan bien. Entonces,
La concreción más importante, no única, que se ha dado en el plano de la banca de desarrollo de nuevo tipo es el Banco del Sur. Y ahí tienen ustedes los hitos sobre lo que eso se ha planteado. Insisto, vean ustedes al final, las ratificaciones mínimas para que empiece a funcionar el Banco del Sur estuvieron completadas en diciembre del 2011. Es decir, el Banco del Sur legalmente tenía que haber empezado máximo 3 meses después de la última ratificación de Argentina y de Uruguay. Entonces, me parece que ahí políticamente, ¿no es cierto?, lo que está faltando es una movilización social que empiece con las concreciones. El Banco del Sur está diseñado, está planteado, está discutido y está acordado, primero como una banca de desarrollo de nuevo tipo, es decir, un nuevo tipo de funcionamiento de banca, no es un BID chiquito. Cuidado, que ahora lo quieren transformar a eso. Si con esos 7.000 millones de dólares se quiere transformar la banca de desarrollo en América Latina, estamos fritos, pues. El BNDES tiene muchísimo más músculo financiero, el BID tiene mucho más músculo financiero. La lógica es cambiar las formas de operación bancaria para reorganizar la red de banca de desarrollo ya existente en América Latina. Y eso implica, en primer lugar, el tema de la soberanía financiera. No se trata de crear una competencia al BID. Se trata de que el Banco del Sur es el instrumento financiero de los consejos de ministros de UNASUR, que sienta a todos los demás bancos nacionales, subregionales, mundiales, privados y públicos, diciendo: esta es la agenda que decidieron los representantes electos democráticamente de los pueblos. Y sobre esto, ¿usted me quiere apoyar, quiere participar o no quiere participar? Obviamente eso no significa que esté resuelto previamente el tema de cuál es esa representación, pero esa es justo la disputa de los movimientos sociales, es la lucha política, de que tenemos que garantizar que los consejos de ministros representen el interés de los pueblos, en la cuestión de la infraestructura, en la cuestión de salud y de los otros temas. El segundo elemento fundamental es el mejor de los proyectos. Si lo hacemos en dólares, tenemos que pagarlo en dólares y con intereses. Entonces nos reproduce y nos profundiza en las condiciones de dependencia financiera, de sumisión macroeconómica, que establecen un proceso gigantesco de subsidio desde el colonialismo interno, desde las familias, desde el trabajo no pagado, a través de los sistemas modernos dentro de nuestras economías hacia la economía mundial. El problema del intercambio desigual, el problema de la extracción de valor y el intercambio desigual también en términos de flujo de energía y de materiales. Y finalmente tenemos que replantearnos los parámetros epistemológicos y axiológicos de todo lo que estamos discutiendo. Al final del día, compañeros, la ley del valor está cambiando, está en crisis ahorita el funcionamiento de la ley del valor, de la forma de los mecanismos básicos de formación de los precios. Entonces, las discusiones que estábamos teniéndolas acá tendrían que darse, por ejemplo, en el campo de la energía, con una matriz insumo-producto, por ponerlo en esos términos más sencillos, en términos de flujos de energías y de materiales. El Input-Output Energy Return. Porque si ustedes cambian el precio del petróleo, proyectos que no son viables ahorita, pueden hacerse viables mañana. Si ustedes cambian la tasa de interés, proyectos que no son viables ahorita, pueden ser viables mañana. Si cambian el tipo de cambio entre el real brasileño y el peso argentino, toda la discusión respecto a la integración productiva, las cadenas de valor o la cuestión comercial, en cualquiera de los planos que se están dando hasta ahorita en América Latina, cambian totalmente. Y como acabamos de constatar en varios ejemplos, y podríamos abundar en eso, compañeros, la decisión de los costos, por ejemplo, los costos de transporte, los costos de infraestructura, todo eso se lo resuelve justamente cambiando la lógica de la ganancia. Si dejamos de estar sometidos a los criterios de eficiencia que están definidos, están anidados en toda la infraestructura tecnocrática, pero también en la discusión en la izquierda respecto a lo que es viable, lo que es sostenible, quitando como única dictadura, como único criterio el tema de la tasa de ganancia, empiezan a ser viables una cantidad de elementos totalmente que son necesarios desde el punto de vista de la reproducción de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ese me parece que es un elemento que rompería la dicotomía que hasta ahora nos tiene en buena parte capturados
entre lo que es la cuestión ecologista, o sea, de un lado la cuestión del infantilismo ecologista y del otro lado el neodesarrollismo extractivista y una cuestión así. Me parece que eso permitiría crear el espacio para otro tipo de coaliciones, otro tipo de acumulaciones de fuerza que permita impulsar un proyecto que pare la agenda oligárquica imperial y eventualmente el peligro de guerra en el continente. En segundo lugar, se necesita una banca para un nuevo tipo de desarrollo. Hay que cuestionar el concepto de desarrollo y por eso ya está firmado en el acta de diciembre del 2007 prioridades que dicen más allá de lo que digan los indicadores de mercado, y eso lo firman los 7 presidentes. Necesitamos hablar de un concepto nuevo de soberanía, soberanía continental. En el campo de la alimentación, compañeros, hemos venido, algunos de ustedes son testigos de toda la movilización que hemos hecho en torno a la urgencia de dar una respuesta a la crisis alimentaria inminente. Se viene una crisis alimentaria ya. Hay una propuesta del Banco del Sur que con 500 millones de dólares puede armar una red de silos en toda América Latina muy barata y con solo manejo de inventarios permitiría un control de precios a nivel local, cambiando la lógica de la economía de la agricultura familiar, cambiando la lógica de la dinámica y la volatilidad de los precios y generando posibilidades reales de otro tipo de comercio, reduciendo el comercio de larga distancia y favoreciendo la construcción de sistemas de abastecimiento locales, regionales, continentales y finalmente desde ahí renegociar la lógica, la inserción mundial. Soberanía en salud. Compañeros, hay posibilidades inmediatas en el tema de plantearnos la atención de salud para todos, en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Tenemos la capacidad de generar producción de medicamentos genéricos, romper con la lógica única, del pensamiento único en torno a la cuestión de la farmacocracia, ¿no es cierto?, incorporando saberes tradicionales en el planteamiento, generando conocimientos que permitan realmente defender los intereses de los pueblos frente a la agenda verdaderamente antisocial de las transnacionales de Big Pharma en este sentido. El tema de la soberanía energética, de nuevo, toda la discusión de la matriz energética continental cambia si cambiamos los ejes epistemológicos de los que estamos trabajando. Lo más elemental, no es lo mismo diseñar matrices energéticas de cada uno de los países y luego negociar la interconexión que diseñar una matriz continental desde el principio. Solo ahí ya nos cambian la ingeniería, la economía y las finanzas de todo el planteamiento. Si a eso, simplemente por complementar el asunto, le pusiéramos, por ejemplo, un sucre energético, los puntos que se vuelven inviables hasta ahorita, con un sistema de compensación de pagos solamente en el plano energético, cambiaría radicalmente el horizonte y las discusiones de la integración latinoamericana en lo inmediato. Recuerden ustedes, Chile está importando gas de Qatar, está importando petróleo de Nigeria, está importando gas licuado de Indonesia, por las limitaciones que tienen de hacerlo con Bolivia. O sea, hay un espacio enorme, ¿no es cierto?, para replantear el tema de la integración más allá de los tratados de libre comercio y de la lógica comercial tradicional, y sin entrar en la perspectiva IRSA, ¿no es cierto?, el rato que se redefinen los ejes de la discusión. Concluyendo. Soberanía en la producción de conocimientos, el tema fundamental de replantearnos una red continental que nos permita realmente organizar el tema de la ciencia y la tecnología, la soberanía en los recursos naturales, en los que Ali hubiera podido hablar mucho, el tema de la infraestructura continental, organizando, produciendo espacios sobre la base de la sostenibilidad de dinámicas internas, endógenas, de mercados regionales, y finalmente un tema que es central, compañero, el financiamiento de otras lógicas de producción que no sean necesariamente las capitalistas. El momento en que podamos dar paso, dar espacio para otro tipo de lógicas productivas que no son calificadas, que no pasan el filtro de los sistemas tradicionales de crédito, el problema del empleo, el problema de la pobreza, el problema de las necesidades básicas cambia totalmente de horizonte, cambia totalmente de calendario. Bueno, rápidamente, el Fondo del Sur, necesitamos articular eso con una alternativa regional al Fondo Monetario Internacional. Ahí tienen ustedes los materiales sobre los que se ha trabajado el asunto. Puede ser, compañeros, a propósito de que he estado este tiempo en el desempleo, me he liberado de una cantidad de responsabilidades y restricciones,
que tengamos alguna noticia muy alentadora antes de carnaval en ese sentido. Hay posibilidades inmediatas, ¿no es cierto?, de reciclar los recursos que hoy por hoy tenemos afuera, allí precisamente donde está el foco de infección, y que las podamos dedicar inmediatamente a transformar las capacidades productivas de las condiciones de vida de la gente. Ahí tienen ustedes el tema. Inclusive eso podría, como habíamos conversado con algunos compañeros, viabilizar la replicabilidad de proyectos como Sarayaku, como Yasuní, dejando el crudo bajo tierra, dejando el oro bajo tierra, dejando el cobre bajo tierra, y toda la discusión y las dicotomías políticas en torno al tema extractivista, desarrollista, podrían cambiar de contenidos y de prioridades en lo inmediato. Finalmente, bueno, conclusión, por favor. Finalmente, es fundamental pensar el tema de la moneda. Todas las transacciones, entre comillas, legales que se dan entre los países de América Latina pasan por el dólar, pasan por los bancos norteamericanos y por la Reserva Federal de los Estados Unidos, generando una presión innecesaria sobre el manejo macroeconómico y generando una demanda innecesaria que es la que sostiene al dólar, a la capacidad monopólica que tiene el dólar de financiar recursos con un clic de la computadora, lo cual está en la base del financiamiento de las aventuras militares norteamericanas y del salvataje a los mismos círculos especulativos que crearon la crisis. Reducir esa dependencia cambia radicalmente los márgenes de maniobra de todos los gobiernos de izquierda y de derecha. Cambia radicalmente las condiciones de financiamiento en lo inmediato. Cambia inmediatamente también las necesidades de endeudamiento externo y abre otro tipo de discusiones en el plano comercial, en el plano de la convergencia de políticas económicas, pero también abre posibilidades enormes de financiamiento de políticas sociales en todos nuestros países. Muchas gracias, compañeros.